Menuda joya ha sacado Vanillaware, ¿eh? Menuda joyita ha sacado Vanillaware. Mira que, por ejemplo, el último Fire Emblems que jugué yo, que también fue de la Switch, de hecho, ¿no? El Three Houses, puede ser. Había 3 casas que elegías una y tal. No me disgustó el juego, pero había demasiados momentos de estar en el colegio haciendo cosas. Aquí no parece tanto lo que hay fuera de los combates. No sé, se me hace más ameno. Mira, José. Ese lo ejecuté. Mira cuántos personajes. Maravilla, tío. ¡Hay furros! Bueno. No sé si has visto la cantidad distinta de clases que hay. Yo no me he querido spoilear, Alex. Pero sí, hay muchos. Para el caso, a ello vamos. Vamos a empezar una partida nueva, como hemos dicho, ¿vale? Aunque al principio lo conocemos. Vamos a empezar una partida nueva. Porque esto lo requiere. Digo, sabemos cositas, sabemos las cositas de las 4 primeras horas más o menos. Es que el juego se ve increíble, ¿eh? Me parece súper bonito. Y tengo entendido, por lo que he estado viendo, que está todo hecho a mano, está todo dibujado. O sea, lo de este estudio, ¿o qué? Take leave of this place while you're still able. To where, I might ask? Nigh every last of Cornea's lords has forsaken us in favor of the traitor Valmor. No refuge remains for a crowned fugitive. Yet the general seeks my death and mine alone. I shall not flee from that fate. Though you still can. A sole rider with Elaine at your side. Vamos, José. Take him, Joseph. Raise that delicate seedling into a sturdy tree capable of weathering the harsh climbs that await. Yo sigo pensando que Joseph tiene que morir muy pronto. Safeguard the ring of the unicorn as well. Hold it close to you until Elaine is a man grown. He will have need of the power it bears. My queen, Mother? Are they coming for us? Que vienen. Heed well these words, Elaine. I say this not as your mother, but as your queen. From here forth, you're to treat Joseph's command as though it were spoken directly with my tongue. Do you understand? Of course, but is there something amiss? Nada, nada. My faith and more lies with you, Joseph. I only pray it is enough. Farewell, and may the heavens guide you. And may the heavens guide you. Vamos, José. Why are you just standing there, Joseph? Aren't you going to help her? would that I were able, my prince. Come, we've not a minute to spare. Claro, el juego tengo entendido, imagino, tendrá también clases ascendidas, ¿no? Como devoluciones o... Bloquea todas las salidas a la ciudad. La reina no debe salir viva de aquí.
Balmor me caes muy mal. Nuestro gran general, reducido a poco más que un traidor, ¿eh? Vas a comprobar que no es fácil separar mi cabeza de mis hombros, Balmor. Me pregunto si podrás decir lo mismo. Vengan todos, en este día marchamos por su majestad Ilenia. Hodrick. Buah, me fascina esta música, tío. Mover el cursor para elegir las unidades y darle las órdenes. Tenemos que hacer que vaya nuestra reina Ilenia por Balmor. Dan 5 unidades, será al máximo 5. Estoy viendo que Hodrick tiene 4 puntos de pasiva, tío. Míralo. Vale, le da sable mágico para que haga daño mágico me dé físico. Yo de las brujas. Que me flipa la animación de la bruja también. ¿Me dejan ver la unidad? Me dejan ver la unidad. Es esto, ¿no? Añade daño mágico a los aliados. Nos convierte. De qué barbaridad de mi medallón. Alcina se llama. Crítico 1. Lo de que la reina vaya con una espada a 2 manos me flipa. Dale, Hodrick, mete pechito. Toma. Jeje. Y también está Renault, claro, que este lo vemos luego. Es gancho rápido, cuesta 2 acciones. Vale. Son 3 golpes. No pegan mucho, pero potencia 50, 3 golpes, está bien. Y llevaosla. Enlighten me, Valmor. To what end do you seek to usurp my throne? Self-centered fool. It's not merely your throne I aspire towards. It's all of them. Zenoira are the rightful sovereigns of Fevrith, and I, the blade to restore our world to its natural order. You seek to plunge the continent into war. Fevrith need not suffer your delusions. A proper ruler demands unity, not pointless politicking with insufferable neighbors. Lo que me falta ver es la motivación de este tío. Algo tiene que haber para hacer lo que está haciendo. And reclaim that which is rightfully mine. I would sooner see you slain by my hand.
Pobre José. All has gone according to plan, my lord. Lengua de serpiente. And yet our work only just begins. We stand now at a new dawn for Fevrith, one which will see Zenoira's dominion restored at last. Curious, though, that we've no trace of the old knight's captain. About that, my lord, a lone cavalry unit was spotted riding Se through the marchó. eastern gate before it was barred. And the boy is lost to us. A truth obscured only by his mother's futile attempt at a counter-offensive. It would seem I underestimated her penchant for deception. Year 895 of the Hallowed Chronicle. Claiming himself a scion of the fallen Zenoiran Empire, Cornea's once decorated General Valmor rebelled against his erstwhile home at the seat of its monarchy, Gran Corinne. En Ganondorf. Its queen, Elenia, bold in the face of this staggering betrayal, stood unshrinking as the shield to her son Elaine's safe flight, and mustering what meager forces remained by her side, she rallied a defense as valorous as it was damned. With Cornea's queen lost, care of the young prince fell to her faithful knight, Joseph, who took wing beyond Valmor's wretched grasp to asylum on the forted Me encanta el estandarte. in the Bueno, la heráldica de la Palevia, iglesia esta, ¿eh? and boastfully proclaiming himself Fevrith's new emperor, Valmor donned a second name, Calarius, and began a relentless onslaught the continent's nations could only but struggle against. Yet each realm's endeavors fell in vain time La and bajó sean again, elfos, imagino. and ere long Zenoira's vile dominion was realized. His blood-soaked unification come to bear, few dared stand against the ironclad fist of Emperor Galerius. Embers of resistance burned on, yet the downtrodden could cling only to furtive hopes of liberation. Desperate prayers which fell upon deaf ears night after unceasing night. Ten years have passed 10 años since the después. Shroud of War first set over Cornea. El anillo del unicornio. I wonder if those two are at it again. Siempre, Scarlet. Siempre. Well, that takes care of the altar. I suppose I should be getting back. Es que hasta el mapa del mundo me parece... Este world map me recuerda mucho, tío, al world map de Final Fantasy VII o el 8. Obviamente no es lo mismo, ¿no? Pero me trae ese feel, ¿sabes? De las ciudades así en grande... O sea, sé que es muy típico de los RPGs, pero me transmite... Me devuelve a mi infancia, ¿sabes? Es bonito, es muy bonito. Nuestro querido Alain y Lex. You always were the optimist. Sí, porque ayer Lex en la demo lo vimos que no valía para mucho, pero hoy le voy a cambiar el cómo funciona Lex. There's just no stopping you these days. Yet you've grown no less than I have. Still, we could likely train for the rest of our lives, and even then, never manage to best Joseph. Weird to think he's back on the mainland now. Es una Finally bestia. making that liberation army thing a reality, huh? Guess that means we'll be going up against Zenoira soon. Indeed it does. The people of Cornea are suffering, Lex.
crying out for whatever help will hear their pleas. Hemos de salvar el mundo, Should Alain. I turn a deaf ear to those voices, I would have little and less claim to the crown I feel is mine. Es un poco la historia de And I owe it to my mother to see them safe. Griff el joven. Well, yeah, but Zenoira's got the whole world in the palm of their hand. How are we gonna fight back against that? The earth may be theirs, but the heavens will surely favor those who stand for justice. Con el pelo azul y You got a todo. point Ojo, there. Sorry for not sounding all too confident. Just make sure you don't take it all on yourself. I'll be with you every step of the way. Thank you, Lex. Por I know I desgracia, can't Lex. do this without you. Oh, stop. You're gonna make me blush. Anyway, that's enough training for today. We're gonna miss lunch if we don't get moving. I suppose it is that time. You see something out there? It's a ship. Looks like they're flying Chun Zenoira chun. colors too. This island is no longer safe. We have to tell the others. With you there. You head for the cathedral. I'll make sure the town knows what's coming. Lo que no entiendo es cómo después de conquistar todo no han venido aquí los zenoiranos antes a esta isla. Seal off the harbor and do it quick. Not a soul gets off this island under our watch. All soldiers have alighted, sir. Dispatch the vanguard to the cathedral. And remember, Ay, apprehend the Roderick. target alive. Understood, sir. Por el emperador, vale. Understood, sir. Por el emperador. Está bien. Hola, Soji, buenas O noches. Heavenly Father, ruler of land and sky above, we pray this day for deliverance from evil. Grant us the meager sustenance to nourish our fragile bodies in the times to come. Guide our lost souls on the path to salvation. Shine down your radiant light upon us, for darkness looms thick through all corners of Fevrith. Such is my request as your humble servant. Amen, In the Scarlet. name of the guardian unicorn, and that of the Holy Mother. Is that you, Elaine? No, no es Alain, querida. How many times must I ask you not to stomp around in the cathedral? What is the meaning of this? Well, look what we've got here. Seems we're the first to show. Rough her up if you want, but don't forget, the girl dies and our heads will roll too. Such depravity will not go unpunished. Not in the house of the Heavenly Father. Yeah? Then you best get to praying. Boom, punchline, un 4. You are PMTP. Hombre, muchas gracias, Vic. Uy, no se ven las alertas. Ahora sí. Muchas gracias, Vic. Only a little. ¿Qué me voy a hacer en el Dragon Dogma 2? No sé, lo veremos, pero 99% hechicera. Shaken, that's all. What's happening to us, Elaine? A ship has come ashore on Palevian soil. One hoisting the banner of the Zenoiran army. And are they aware that you're the Crown Prince? I can't say for Se certain, vienen a por ti, Scarlet. but we know one thing. These people are our enemy, and they must be stopped. Yes. My cathedral will see no more bloodshed this day. Come, let's move outside. Exacto, Vic, exacto. Your Highness, it's a relief to see you unharmed. Hold on. Where's Lex? He went ahead to alert the town. We best find him and get to the harbor. Indeed. But first, my prince, this belongs to you. El anillo de unicornio. A ring. The Ring of the Unicorn. Queen Elenia wished for you to have it. In truth, I had intended to wait till signs of age played more deeply across your face. But we no longer have such luxury. I have the utmost faith you'll see it secured. A keepsake from my mother. Thank you for this, Joseph. Truly. Make no further mention of it. Now, let us be off.
Bueno, allá vamos. He vuelto a empezar, Vic. Porque ahora es el juego completo. No he querido cargar la partida de ayer. Pero yo también pienso que dura demasiado, ¿eh? Yo tenía toda la cara de morir en el primer tutorial. Ya veremos cuánto dura. Pero yo sigo pensando que va a morir. Bueno, las fases de batalla son los campos de combate donde unidades aliadas y enemigas libran la guerra en tiempo real. Cada fase de batalla tiene unas condiciones de victoria que se deben cumplir para poder completarla, tales como derrotar al comandante enemigo. Las unidades aliadas se despliegan desde cualquier base que tenga enarbolada una bandera azul. Así que vamos a sacar la unidad de Alain. No, si acabamos de empezar, de hecho me he bajado al juego en directo. Pero es que tenía ganas de volver a empezar porque ayer cometí muchos errores y he aprendido mucho respecto al ayer. Entonces... Desplegar una unidad cuesta un punto de valor, que está arriba a izquierda. Y el valor se gana haciendo cosas. Como los catalanes que hacen cosas. Pues... Alain, ya han llegado a la ciudad. Pues ya sabemos qué es lo primero que tenemos que hacer. Acabemos con esos soldados. Sábado. De hecho, al respecto de eso voy a intentar usar lo menor posible a José. Porque te carrilea los primeros 5 niveles enteros, José. Y voy a intentar también, en caso de tener que usarlo, porque no haya más narices, equilibrar las parties con las que va para que todos ganen experiencia y no solo un tío. Porque ayer mi Clive estaba a nivel 8 y mi protagonista al 5 y tenía gente al 3. O sea... Menú de batalla. Cuando una unidad aliada se encuentra con una unidad enemiga, el menú de batalla aparecerá en la parte inferior de la pantalla, usado para organizar tropas y ver detalles del enemigo antes de la batalla. Selecciona luchar para entrar en combate. Bueno, en este caso da igual, pero sí que es verdad que... no me deja moverla aún. No, bueno, pues lo dejamos así. Sí, yo pienso igual, ¿vale? Las batallas se desarrollan automáticamente siguiendo una serie de reglas predeterminadas. Pero vale, la iniciativa para el turno. Los puntos de acción, de habilidades activas, los diamantes rojos. Que consume, pues eso, un PA. Y luego va ellos también, va por orden de iniciativa. Y la batalla acaba cuando todos se han usado los PA o no queda gente viva. Y aquí van las pasivas, con ciertas condiciones, como al sufrir un ataque. Cuando sufre daño, a él sirve para protegerse. Consume puntos de pasiva. En objetivo tenemos 1 y 1 con todos. Y ya tiene la curación rápida. Toma crítico. Y os den tiro final. Vale, acaba cuando no hay peas o ha muerto un bando. Y se puede ver todo. Aquí. Los turnos por orden. Ajá, el bando con menos porcentaje de puntos de salud será el perdedor y se queda en espera, que no pueden moverse durante un tiempo. Así que ya casi los tenemos. Hacer un último esfuerzo a arrebatarlo. Ya tenemos First Strike. Y eso significa deleto. Además, en este caso, lo que dice Sabatón, el típico PJ trampa, que es muy fuerte y luego te lo quitan. Correcto, pero es que además en este es que el tío es nivel 20. Bueno, ahora tenemos que tomar la ciudad. ¿Es donde va Alex? No, espero que esté bien. O sea, es que es nivel 20 y es un canteo de que el tío no va a durar mucho. Hay que meter una unidad para liberarlo. Y nos lo quedamos. Allá vamos. Toma, valor. Liberar el emplazamiento restaura puntos de valor y aumenta la puntuación al completar la fase. Y asimismo, los que se hayan liberado se pueden usar como bases para desplegar unidades nuevas. Lex, esto, lo siento, es que me han pillado desprevenido. Pero no os preocupéis, me he encargado de que todo el mundo esté a salvo. Sabía que puede contar contigo y me alegro mucho de que no te haya pasado nada. Aún así me habría gustado hacer algo más. Para compensártelo, déjame que vaya por delante explorando. Verás tú. Se les puede ordenar mover a donde quieras. Ahí mismo. On it. Ahí va. Esto era justo lo que quería. Ha llegado la hora de lucirme. Estampa a Alex contra 3 unidades de 2 tíos cada una. A ver qué puede salir mal, tutorial. ¿Qué puede salir mal?
que... Ya, los dos ataques finales es lo que le destruyen, pobrecito. Aguanta Lex. Derrota a Lex. Y a tomar viento. Uf, creo que me entusiasma demasiado. Te viniste arriba. Con marcar un carrero blanco. Lex, no llegaremos a tiempo. Pero aquí está José, que juega en Chota. Si me permitís, Alteza. Si me permitís. Es que viene con una soberanía. Bueno, la movilidad afecta, ¿vale? El atributo de movilidad es la velocidad de todos los miembros, ¿no? Entonces, venimos aquí, sacamos la unidad de José. Y José va a ayudar a este señor. Hoy seré vuestro enemigo. Preparaos para la derrota. Intercambio de posición. Con L y R los swapeamos. Y así vemos la diferencia de daño que comería uno y con otro. Aquí con Lex. Lex muere. Y en cambio, aquí con José, pues José hace lo que le sale de la chota, como siempre. Muy bien. Es que perseguir es de las machetes que tienen. Encontré un amuleto, no sé, un amuleto, un casco, un accesorio que le da a perseguir al objetivo que lo lleva, a la unidad que lo lleva. Y eso para ponérselo a un arquero o algo. Uf, Lex, ¿estás bien? Sí, creo que sí. Siento haberos preocupado. Flameale, Chloe. Es un milagro que puedas ponerte la armadura. Toma, con esta medicina estarás como nuevo. 3 potis. Cuando llegan a 0 queda fuera de combate. También me gusta que no haya permadez. Quiero decir, entiendo que hay gente que le gusta jugar estos juegos con permadez, como un Fire Emblem y tal. Pero, puede ser una putada en etapas avanzadas del juego. Entonces, yo agradezco que no esté. Sí que estaría bien que estuviese como opción, eso sí, para quien quiera jugarlo, con permadez. Pero bueno, a usar los objetos desde la unidad. Ahí está. Eso era justo lo que necesitaba. Chloe, creo que sería mejor que vigilases a Alex de cerca. Me temo que si va solo se acabará metiendo en un lío. Opino exactamente lo mismo. Se acabó lo de hacer el cabra loca, Alex. Te voy a estar vigilando. Uf. Bueno, creo que esta zona ya está solo por ahora. Tenemos que poner rumbo al puerto. Allí vamos. No puede ser, pero si es Hodrick. Solíamos ser los pilares de las defensas de Cornia. ¿Por qué habrá cambiado? Pasaremos por la espada a cualquier insensato que se oponga al emperador Galerius. Preparaos. Me temo que tendremos que luchar si queremos avanzar. Sí, nuestra única prioridad es expulsar al enemigo de estas tierras. Y da igual de quién se trate. Vale, perdemos si se acaba el límite de tiempo. Y ganamos si matamos a Hodrick. Vale, la selección múltiple no la voy a usar en la vida, Julio. En la vida. Estos de aquí teníamos combate que ganábamos, ¿no? Es ínfimo el daño que perdemos. Y con estos dos también podemos hacer más o menos decentillo. José, no te quiero usar. Vale. Este lo hacemos tal cual. No matamos, pero ganamos bien. No le voy a cambiar las tácticas de Scarlet porque es tontería. ¿Vale? O sea, ya sabemos lo que ocurre con Scarlet. Pero habría que cambiar esa táctica de que cure tan rápido. Pero bueno. Este ya está. Este se puede acercar, ¿no? Se puede acercar aquí porque realmente van a venir ellos y puedo sopear. ¿Está a rango? No, no estoy a rango. Ah, bueno, pues pego. Bueno, vale. Toma. Ya la cura, ¿no? Sí. Olvida, fácil. Me gustaría decir también alguna batalla del otro. ¿Llega el otro? Sí. Este pero como mucho daño, pero da igual. Quiero repartir el gasto de estamina. Los tengo en línea, soy gilipollas. Venga, algo. Por favor. Ya, güey. ¡Ay, le cura al otro! Por favor, hija. Cúrate tú.
Por favor. Aún no me dejan mover esto. No me dejan... Vale, no es que no me dejan. Está feo. Vale, aquí debería poder matar. Sí. Sí, lo de que Chloe se cura ella misma en vez de... Vale, uno aquí. No debería poder matar aquí. Pues es solo uno. Mata ahí. Y el de abajo también debería de matar los Lexi y la otra, ¿eh? Es que le va a curar a él. Es que lo veo. Es que le va a curar a él. La madre que la trajo. Nivel 2 de Chloe. Gana vida, defensa, precisión. Bueno. Y este que viene también deberían de matarlo estos. Y... Vale, aquí se cura ella. Menos mal. Vale, me parece bien. No quiero usar a José. Are you okay? Y se cura. Bueno. Está bien, casi sube el ex. Vale. Ahora, ¿mueren estos si pegan primero? 8, tal... Creo que no. No deberían de morir. Y deberían hacer un pelín de daño al menos. Vamos con estos y ya luego vamos con estos. Ya comemos un poquito de daño, pero Chloe no debería de morir. No pueden pegar atrás, ¿no? No tienen lanceros. No. Buen daño. Le cura ahora esta. Hemos hecho un poquito de daño. Lo que no sé si... Vale, nivel 2 del ex. 2 de vida solo ha ganado ahí. Bueno, it's something. Vale, mi duda. ¿Qué defensas tan formidables? Apenas hacemos daño alguno con nuestras armas. Pues a lo mejor puedo ayudar yo con mi magia. Ya me encargo yo, Lane. Vale, espérate. No, vale, el avance rápido. Vale, quiero ver. Estos... no comen daño, pero deberían de matar a ese. Aunque estos comen bastante daño aún. Pues os vais a esperar. Vale. Ahí está. Que estos maten al soldado que está delante. Bueno, que lo maten. Vale, sí, lo mata justo, pero lo mata, vale. Es que creo que Chloe tiene puesto lo de que cure con prioridad a primera fila. Vale, ahí está. Y ahora ya sí vamos con este. Tú puedes... no me dejan descansar. Bueno, pues vente aquí. No te muevas. Ya está. ¿Por qué, Hodrick? Enough of your questions, Well. Interfere, and I shall see you suffer for it. Try again. Vaya guantazo, Sí, sí, y repetimos. Y subimos de nivel a... Bueno, a estos dos, pero sí. Ya, avanza, antes que se cure. Matamos, ¿no? Sí. Claro, Scarlet pega. Es que Scarlet es sacerdotisa. No es clériga. Ayer cuando reclutamos a clériga no tiene ataques ofensivos. Habría que poner un arma con ataque. Nivel 2 del prota, de Alain, que sube bastante bien de estadística, la verdad. O sea, bastante bien, Está regular el crítico de protección, pero yo no he subido 1 de vida por lo menos. Es que José es tontería, porque José a pelea que va mata. Esa experiencia que pierdes con el resto. Pero bueno, lo hemos hecho en 17 segundos. Está bien.
8 copazas. Bien. What foolishness is this? What is this? One such as I, brought low by the cornea vermin that gnawed our ankles. You've fallen far indeed, Hodrick. How many times did you stare death in the face at Her Majesty's side? Now, look what you've become. I may stand as your swordmaster no longer, but I can yet offer you a merciful end to your descent. Wait. Your Highness. Tell me, Hodrick, do you remember the times you and I played together? When I was still just a boy? Yours was a bond of loyalty few knights could hope to equal. Why cast that aside and bend the knee to Galerius? I refuse to cut down a friend without first knowing how we've reached this grim conclusion. A simple reason is all I ask. Please. Al principio sí, Vic, solo grupos de 2 PJ, pero luego de 3, luego de 4, luego de 5. Pero ha bloqueado por rango y tal. ¿Qué brujería es esta? Oh, my head. What am I doing here? A spell to shackle the hearts of men. 'Tis the only way I can think to describe it, my prince. That ill-fated day. Qué excusa más buena el control mental, tío. To your mother turned Como Danuser con without so Sylvanas. much as a moment's notice. Unfortunately, my memories end there as well. A frightful power, if what you say is true. This spell of control, it could be called. Such magic would go far in explaining how Galerius so swiftly brought Fevrith to its knees. I shudder to think what unspeakable evil I wrought upon our world these last 10 years. Though there is no greater misdeed than turning my spear upon you, Prince Elaine. That's enough. You mustn't blame yourself any further. But I do wonder, how is this ring capable of unmaking the spell? In truth, I had believed it to be mere regalia, a symbol of your birthright and nothing more. To think the power of cleansing truly exists. Your Highness, that is the Ring of the Unicorn, ancestral treasure of Cornea's royal lineage. Legend speaks of your ancestors wielding it to purify evil, but I had believed such tales to be mere fiction. The Orthodoxy has a similar story about the Holy Unicorn. How it was a sacred beast able to purge darkness from our lands. It's entirely possible that the ring that bears its image is somehow capable of that same power. Should Galerius's rule be built upon a foul sorcery that fetters our people, then this ring is the ray of light that will pierce its wicked heart. Hay que ir conquistándolos a todos. True, my prince. Indeed. Were we able to free those bound by his cruel magics? It might just bring the iron wall of Zenoira crashing down. All told, I've often found myself plagued with doubt. Is it justice that guides our march? La justicia, Elaine, no pienses mal. Yet the answer is clear as day now. The path before us is laid bare, and all that remains now is to walk it. Walk it I will, Mother. Madre, le dice el hijo a la madre. Today marks our first foray into the mists of despair which hang heavy over our home. Mists that will soon be dispelled. It may take days, months, or even years, but I shall see the duties of my bloodline fulfilled, and slay Galerius like the beast he is. Esto ya suena más venganza que justicia, ¿eh? And how does Hodrick fare? Well, all things considered, any fog that lingered in his mind seems to have cleared, and he stands ready. Ahora el tanque es mi colega, sí, el Oplita. By the way, Your Highness,
Joder, que es buena onda. Un segundín, chicos. Tengo que bajar un segundín. Dejo esto corriendo que están hablando. Ahora vengo. Is a young yet skilled knight by the name of Clive. I'll ride to bring him to you the moment we reach solid ground. You have my thanks. A word, Elaine? Is something wrong? Well... No, it's nothing. Are you sure? Anxiety will be the death of you if you keep it bottled up like that. It really isn't important, I assure you. It's just... our lives have changed so drastically from the peace we had only yesterday. It barely seems real. I can't say I feel any different. But I've always known this day would come. It's why I've spent all these years training under Joseph's careful instruction. A shame you never had the chance to meet my mother. She was always one to blaze a path forward, royal blade in arm. But as her heir, I intend to lead in much the same way. Is that why you and Lex spent all your days banging swords down at the shore? You've seen that, have you? You know, Hodrick was likely but one of many. And assuming the others who surrendered to Zenoira are being controlled as he was, we may just stand a chance in this. Yet our liberation is still in its nascent days. Promising, yes, but gravely fragile as well. Which is precisely why I'll need your help, Scarlet. To reclaim peace for all who have suffered. Elaine, Of course. I'll do everything I can. As is my role as a priestess of the Palevian Church. Hey, don't forget about me. Lex. What? I'm sorry, my prince. Decorum doesn't come naturally to this fool. It's all right. When you've known each other as long as we have, there's no reason to let formality bind us. But there are protocols to observe. Rules we must follow as vassals in service of the crown. Still, I'm of the same mind. What mind he has, that is. I'll give my all in the royal name, your majesty. Thank you all. I couldn't ask for a finer group of friends.